Conocimiento, experiencia, generosidad y además siempre siempre esa esencia de querer acercarse al otro, de querer integrarlo. Eso es parte de quizás las características que más reconocemos del embajador Julio César Pineda, a quien le dedicamos esta edición especial de Ampliamente. Y por supuesto no podemos cerrar el programa de hoy pidiéndole un diagnóstico de cómo está el mundo, de cómo está el sistema internacional, porque, embajador, yo le confieso que vienen muchos analistas a hablar de distintos temas, pero adolecía ampliamente de su análisis. Bueno, mire, yo creo mucho en lo que decía el Papa, del cual soy un fanático, porque tuve la oportunidad de conocerlo cuando llevamos la revista Diplomacia y conversar un ratico con él en la audiencia de los miércoles, pero sobre todo conversar más con quien es su mano derecha y ojalá que sea el nuevo Papa, que es el cardenal Parolin, que fue nuncio apostólico en Caracas y en América Latina, en varios países. Y hablábamos de que el mundo, como decía el Papa, está en la Tercera Guerra Mundial. Si no cuidamos lo que está pasando, vamos a ver una Tercera Guerra Mundial, ya no con armas convencionales como la Primera o Segunda, sino con armas nucleares que son destructivas. Una guerra nuclear, un misil ruso llega a Estados Unidos en media hora y viceversa, o entre Israel y Teherán en 10 minutos. Y hay que ver el calor que genera, las muertes que produce y la radiación. Ahí está el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki. Por eso es tan delicado todos estos problemas. A mí me preocupa mucho el caso de Rusia y Ucrania y me agradó ver esa imagen de Trump y Zelensky conversando porque tienen que ponerse de acuerdo. Lo mismo esta semana vimos cómo Irán conversa con Estados Unidos para evitar el desarrollo nuclear de Irán porque es una potencia más. Y sin embargo puede salir en cualquier problema que pueda haber con la política de Estados Unidos o de Rusia o de China. Hoy en día son 4 potencias. China, con un ascenso extraordinario, va a ser la primera potencia económica, sobre todo tecnológica y hasta militar. Rusia, con un papel determinante, tiene el mayor número de ojivas nucleares con Estados Unidos. Estados Unidos que sigue siendo una potencia porque todavía maneja la economía mundial y las armas. Y en el caso de Europa, 2 países que son muy potentes, Inglaterra y Francia, que tienen armas nucleares, pero son 27 países en la Unión Europea. Ese 4 países, ahí descansa la paz del mundo y por eso la preocupación de todos estos movimientos que están ocurriendo y que el Papa decía, estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Y a mí personalmente me preocupa mucho lo de Taiwán, porque si China va sobre Taiwán, seguramente hay un respaldo de Occidente a Taiwán, y lo han dicho, o si sigue la guerra en Ucrania y no se llega a un acuerdo, eso precipita todo lo que es la OTAN y el Occidente frente a Rusia, y ahí China puede alinearse con Rusia. Pero me preocupa más, Natacha, y eso lo he dicho en mi programa, el tema del Esequibo. Por eso quise participar en estas elecciones dentro del espíritu de que tenemos que votar siempre, no importa las condiciones, y en el Esequibo, que es un tema nacional. Además, quisiera que hubiera un solo candidato de los que frente al gobierno creen que hay una alternativa y a renunciar si no voy a la candidatura, pero que haya una voz que coincide con todos los venezolanos en la defensa del Esequibo, porque puede ser peligroso. Allí están las grandes potencias, como decíamos, la riqueza mineral, el petróleo, que es lo que hizo que Guyana nos fallara a la Corte Internacional de Justicia, porque la ExxonMobil descubrió grandes yacimientos, dio 15 millones de dólares para defender a Guyana y nosotros hemos hecho lo mejor. Y el gobierno ha sido amplio en llamar a los sectores a defender nuestros argumentos. Así que el mundo está, en el fondo, no tiene razón Rousseau de que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe, pero tampoco Hobbes de que el hombre es malo y por lo tanto la guerra es inevitable. Tenemos la mitad y mitad, hay que buscar, y por eso la televisión es tan importante y lo hago con esa voluntad de sembrar la paz, la armonía, el diálogo, la negociación y comprender al otro. Yo creo que el día que intentamos que el otro es, como dice el Evangelio, que es mi hermano, solidario con él. Fíjate que la Revolución Francesa planteaba 3 objetivos. La legalité, que es la legalidad que hemos llegado, la justicia, la egalité, pero falta la fraternité, la fraternidad. Por eso las últimas palabras del Papa fue sorelli, fratelli e sorelli, hermanos y hermanas. El día que seamos hermanos y nos consideremos la misma familia, ese día será mejor. Pero si seguimos peleando en lo nacional, en lo local y en lo universal, esto se va a terminar y sería el hombre el único ser viviente que busca su propio fin, porque ni los dinosaurios quisieron acabarse, ni nunca ninguna catástrofe, pero el hombre sí tiene la voluntad. Y ahora con la inteligencia artificial podemos tener guerras cibernéticas. Esta amenaza que hubo en España, de la oscuridad total de unos segundos, puede ser una realidad si se manejan sistemas de ciberataque. Por eso la educación y programas como este, el tuyo y el mío, en sembrar la paz, la comprensión y tener entrevistados de todos los sectores. Algo de razón tiene todos, todos tenemos parte de verdad y también tenemos el error. Así que gracias por esta posibilidad de conversar contigo. Nunca lo había hecho como entrevista de esta manera. Siempre entrevisto a mucha gente y muchos sectores de la sociedad venezolana y extranjera y en muchos escenarios internacionales, como
cuando fui por Globovisión a cubrir las exequias de Mandela, o cuando fui a la guerra de Siria, que estuvimos con los camarógrafos hasta en peligro porque o nos ponían presos y nos fusilaban los del gobierno de Siria, que eran de Bashar al-Assad, como periodistas, o nos fusilaban los del ISIS, radicales islámicos. Pero bueno, es parte de la vida y Dios nos permite seguir hablando después de tantos años y ojalá que tengamos mucho más tiempo para seguir escribiendo, sobre todo dejando testimonio a las nuevas generaciones, y seguiremos en la docencia en las universidades venezolanas y extranjeras y bueno, ya tú serás nuestra alumna también en algunos doctorados y postdoctorados que tenemos. Y seguir sobre todo aumentando ese legado que nos ha dejado, que nos sigue dejando y además aumentar ese sentimiento de agradecimiento que tenemos desde aquí, desde el equipo de Ampliamente, que además comparte equipo con Brújula Internacional, productoras Yurbiagni, Ana Paola, todo el equipo técnico, David, nuestro director, por supuesto, siempre muy complacidos de trabajar con usted. Y esta edición de Ampliamente es un regalo especial porque si usted no lo sabe allá en casa, Ampliamente nació como una inspiración a todo el conocimiento, a toda la formación que recibimos en Brújula Internacional, que sigue siendo el programa pionero, no solamente en Globovisión, sino también en el país, del análisis internacional, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Usted ya lo debe saber porque la verdad es que es un programa insignia en la televisión venezolana y por supuesto agradecemos que nos haya acompañado y al mismo tiempo le damos este regalo. Danke, como dicen los alemanes, Dankeschön o Spasiba Bolshoi, muchas gracias en ruso, o merci en francés, thank you en inglés, chai chai en chino, así que uno puede agradecer en varios idiomas. En el fondo es la misma palabra, gracias, gracias, muchas gracias y sigamos con este trabajo que es un abrazo permanente con el pueblo y con el diálogo y con la unidad del país. No hay otra forma más bonita de agradecer que con estas palabras del embajador Julio César Pineda. Recuerde que esta y otras ediciones las puede conseguir en nuestro canal en YouTube Ampliamente, allí las puede ver todas. Como siempre, ha sido un placer y sobre todo mucho más que haya compartido con nosotros esta edición especial. Feliz tarde para todos.